Vox. Vamos a hablar ya porque tenemos el honor de presentar a esta hora de la tarde y de contar con él a esta hora de la tarde a don Cristian López, director del Centro de Estudio Geopolítico y director del Centro de Estudio Geopolítico EGEO, ahora sí, bien dicho. Don Cristian, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola Enrique, nuevamente es un placer estar en Negocios Televisión. El placer, como siempre, es nuestro. Quería comenzar preguntándote, en primera instancia, don Cristian, preguntándote por Donald Trump, que anticipa, que decía que puede haber en las próximas horas un gran anuncio sobre Siria y habla de Erdogan como clave en la caída de Assad. ¿Qué hay detrás de este movimiento que pretende en la administración americana? ¿Qué importancia puede tener Erdogan? Y sobre todo, ¿qué gran anuncio puede ser ese sobre Siria? Bueno, creo que sí es un poquito de dominio público que fue Erdogan el principal patrocinador de Al-Julani para que se diera este golpe de Estado en Siria. Cabe decir que es un golpe de Estado de grupos que el mismo Estados Unidos y la Unión Europea tenían considerados hasta hace pocos meses como grupos terroristas. Al-Julani tenía una recompensa de $10 millones si alguien lo capturaba o daba información sobre él. Y ayer ya lo vimos como un excelentísimo señor en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la Asamblea General. Me parece que esas líneas nunca debieron cruzarse, me parece vergonzoso. Ya fue recibido por todo el mundo, incluido Europa y Estados Unidos. Obviamente Erdogan. Entonces, regresamos a una parte que hemos dicho ya en otras oportunidades aquí en Negocios. No hablemos de deseos, hablemos de la realpolitik. Y la realpolitik es que Occidente usó a un terrorista y a un grupo de terroristas que en algún momento estuvieron ligados con Al-Qaeda y con ISIS para derrocar a Bashar al-Assad. Un Bashar al-Assad que ya había tenido oportunidades que le daba Rusia de defensa. Sin embargo, no hizo su propio trabajo localmente y bueno, tuvo que hacer maletas y viajar directo a Moscú para pedir asilo político. Creo que Estados Unidos ve una oportunidad en Siria antes de que la tome Turquía, antes de que la tomen otros actores. Me parece que Estados Unidos prefiere retomar sus bases y prefiere retomar la influencia desde Siria, que es un país clave importantísimo porque era la ruta desde Irán hacia el Líbano y a su vez del Líbano podían también conectar con Gaza o Cisjordania, sobre todo con Gaza, para el tráfico de armas, de dinero y todo vía terrestre. Había una ruta medianamente segura. Ahora con esta incursión de Al-Julani en Siria y ya con su presidencia de facto, esa logística y esa operatividad de los ayatolás se rompe. Pero no solo eso, recordemos que en ese territorio, en Siria, pues hay bases petroleras importantes, son vecinos de Irak, donde también varios países tienen bases. Entonces, es un punto neurálgico que conecta a Irán con lo que todavía queda de Gaza y con Israel. Entonces, es un dique de contención entre esas dos potencias de la región, Israel e Irán, y por eso es importante. Me parece que por ahí va el sentido de lo que declarará Donald Trump, seguramente la instalación de más bases. Preguntarte también, porque Donald Trump ha dicho que va a levantó sanciones a Siria, Arabia Saudita y Qatar a petición del presidente turco, de Erdogan. Estamos, por lo tanto, don Cristian, ante un reacomodo, por así decirlo, en Oriente Medio liderado por Estados Unidos y Turquía. Sí, totalmente, porque también desde hace ya algo de tiempo, este nuevo neo-otomanismo de Turquía ha surgido con mucha fuerza. Y a lo mejor las cosas que hace Erdogan no son tan ruidosas o los medios no le dan tanto foco como si lo hiciera Irán, como si lo hiciera Israel. Y recordemos que ahí se hace una especie de cruz de potencias. Hacia el norte está Turquía, pero también está Rusia. Rusia, recordemos que es vecino de Irán por vía marítima, es decir, que Rusia no está tan alejado de esta situación. Por eso también es una parte geopolítica importante, porque son posiciones al sur de Rusia. En la parte este está Irán, en la parte sur Arabia Saudita y en la parte oeste está
Israel. Entonces, esa zona, que seguramente es la zona más caliente a nivel geopolítico y de conflictos del mundo, es aparte la zona que es una de la civilización y la zona que tiene de los mayores recursos acumulados de energía del mundo, de gas y petróleo. Por lo tanto, no puede Estados Unidos quedarse fuera de eso. ¿Y quién es su mejor aliado en la zona? Si bien es cierto que es Israel, Israel ahorita está metido en 1000 problemas que Benjamin Netanyahu se encargó de hacerlo con tal de no responder a la justicia a nivel local, pero tienes otro peón en ese tablero, en esa parte del tablero, que es tu aliado aparte de la OTAN, que es Turquía. Tenerlo cerca es mejor para Estados Unidos, porque también recordemos que Turquía es de esos países como la India, muy inteligentes, que puede jugar en ambos lados hasta que se lo permite. Entonces, Erdogan ha sido muy hábil en su política exterior, pero Estados Unidos ahorita trata de tomarlo y decir, bueno, estás de este lado y te sigo jalando a mi carril. Sin embargo, ahorita hace unos minutos ustedes acaban de transmitir cómo Trump le está diciendo en su cara que tiene que dejar de comprar gas ruso para dejar de financiar la guerra en Ucrania. Sin embargo, pues es un doble rasero porque Estados Unidos al inicio con Biden financió directamente la guerra en Ucrania. Nunca nos han explicado por qué es bueno que unos financien a Ucrania y por qué es malo que otros hagan comercio con Rusia, comercio que a su vez pues, va a beneficiar sus finanzas para mantener la guerra. Entonces, ese doble rasero nunca me ha gustado, venga de quien venga, y en este caso Europa y Estados Unidos son expertos en ese tema. Don Cristian, también preguntarle por las declaraciones de Donald Trump, que ha vuelto a reincidir y decir que se encuentra decepcionado, era la palabra que ha vuelto a usar, con Putin por la falta de avances en Ucrania. ¿Cómo está afectando esto a la relación de Washington y Moscú? Porque en el día de hoy también escuchábamos a Peskov, el secretario de prensa de Rusia, decir que van a hacer todo lo posible, van a seguir haciendo todo lo posible porque haya conversaciones de paz con Estados Unidos de por medio para llegar a una paz en Ucrania. Por lo tanto, parece que Rusia hace también una cosa, dice una cosa, pero hace todo lo contrario. Y vemos también a un Donald Trump que cada vez, como decía J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, la paciencia de Donald Trump tiene un límite y parece que se le está empezando a agotar. Sí, porque se están midiendo los nervios. Entiendo que a Donald Trump se frustre porque las otras guerras realmente las detuvo con un tuit o con una llamada. Y seguramente en esa llamada a los presidentes involucrados o a los líderes involucrados les dejó muy claro ver por qué no es bueno estar peleados con Estados Unidos. Y todos lo entendieron. Las otras 7 guerras que sí paró, que sí hay que reconocérselo y que sí son suficientes, ojo con esto, sí son suficientes para que le den el Premio Nobel de la Paz, porque si a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz por iniciar guerras, pues creo que si detiene 7 guerras, valdría la pena. Y hago este comentario porque en la próxima semana se anuncian los ganadores del Premio Nobel de la Paz. Tal vez por eso ahorita tiene los nervios un poquito alterados el presidente Trump. Diciendo, una vez dicho esto, Rusia también tiene una posición más dura y más clara porque Rusia se está jugando su estabilidad vital. Rusia se está jugando que no haya tropas de la OTAN en sus fronteras. Ya las hay en algunos otros países que desgraciadamente lo han permitido, lo cual me parece una irresponsabilidad. Y por eso Rusia no va a vender tan cara esta firma de la paz. La victoria en la guerra creo que ya la tiene y no va a haber reversa de esa victoria por más que Zelensky se crea todo lo que le dicen y empieza a hacer declaraciones irresponsables. No hay forma en la historia, no ha habido un solo caso donde un país de tercer mundo altamente corrupto y semidesarrollado como Ucrania le ganó una guerra a una potencia nuclear, a la primera potencia nuclear en este caso. Eso hay que quitarlo de la mente, eso nunca va a pasar. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo, seguramente, Enrique, en muchas cosas. No solamente es fírmame la paz, es qué va a pasar en el Ártico, qué va a pasar con Siria, por ejemplo, qué va a pasar con Israel y con Irán. Es decir,
¿Qué va a pasar con las tierras raras? No es un tema de firmar un documento. Creo que la voluntad de ya no seguir disparando armas, de que ya no haya soldados caídos por ningún bando debería de ser. Pero en el realismo político hay muchas más cosas en juego que solamente ceder y firmar un documento. Tan es así que el enviado especial que era para Medio Oriente es el que negociaba en el Kremlin y el único que recibían, por cierto, Steve Witkoff. Entonces, se tienen que poner de acuerdo. La próxima semana se entrega el premio, se anuncia el premio Nobel, se entrega en diciembre. En los próximos 5 meses, Sergio, son las elecciones, perdón, son las elecciones primarias en Estados Unidos para la configuración del nuevo Congreso. Eso es vital en Estados Unidos, eso es vital para el gobierno de Donald Trump, porque si llega a perder escaños para la elección del midterm, creo que sí se va a meter en problemas serios. Creo que todo lo que ha trabajado, que me parece que es bueno, que me parece que es positivo, se puede derrumbar en un abrir y cerrar de ojos si los demócratas retoman una mayoría en el Congreso. También, aparte de eso, don Cristian, preguntarle por otro de los aspectos y sobre todo dejarle ahí en el aire un poquito esa pregunta, esa idea que están teniendo mucha gente, y es, ha afirmado Donald Trump en las últimas horas también que la OTAN vive su momento, decía, más fuerte de la historia, pero en clave comercial. Los aliados están comprando armas estadounidenses precisamente a la administración de Donald Trump. Por lo tanto, ¿se está transformando la OTAN en un mercado militar más que en una alianza política como la que se conocía anteriormente? ¿O cree que eso es una exageración, una exageración, sí, por parte de la gente, de los analistas? Por el contrario, Enrique, creo que siempre ha sido de esa forma. Obviamente se matiza con discursos políticos en donde los atlantistas somos los buenos, los de allá de Varsovia del Pacto de Varsovia son los malos, nosotros somos los de la democracia y la libertad, aquellos son dictadores, son tiranos, pero siempre ha sido un negocio. Y si no me creen, vamos a buscar los datos del complejo militar estadounidense y de algunas empresas europeas para que veamos cuál ha sido su evolución a lo largo de las décadas. Siempre hacia arriba, siempre con ganancias, haya o no haya guerras. Por eso a veces es necesario activar esta mentalidad de guerra, engañando a la población vilmente. Seguramente seguirá habiendo enfrentamientos muy focalizados como en la Guerra Fría, como de guerras proxy de Rusia con Ucrania. Pero las personas que ponen en los cargos a esos primeros ministros, presidentes, son los accionistas de las grandes empresas armamentísticas, del complejo militar, de las empresas de energía, de las empresas del petróleo, porque hay un tema que a veces no lo analizamos mucho, pero afecta en demasía a la democracia. Y es que hay un exceso de interferencia de los lobbies de estos complejos militares, de los lobbies de las empresas de energía en general, incluso de las tecnológicas. Hay mucha influencia de esos lobistas con los políticos estadounidenses y europeos, y eso no permite tomar decisiones fuera de esos intereses, o hay un margen muy chico de toma de decisiones. Entonces eso afecta mucho la democracia y en general la estabilidad global, porque a veces pareciera, Enrique, que tenemos que estar en guerra de una o de otra forma, o por lo menos con la mentalidad bélica, porque si no, no hay forma de sacarle impuestos a la gente para que se sigan alimentando las cuentas de estas empresas. Don Cristian, también me gustaría preguntarle, porque en el día de hoy escuchábamos al presidente Abbas Araghchi, pues que decía que se ofrece a asumir el control total en Gaza. ¿Podría la autoridad palestina reemplazar realmente a Hamás? Como decía, porque decía que dentro de su gobierno, en caso de reconocer el Estado de Palestina, Hamás no tendría lugar, ni ningún tipo de organización también militar que pudiera crear, el terror, y que deberían también entregar las armas. No sé si eso es tan sencillo como dice y se entregarían las armas. Hablando de democracia, ¿no? Algo que no ganaron en las urnas, lo quieren hacer por medio de Israel. Fíjate, curiosamente, la Autoridad Nacional Palestina
no le molesta tanto lo que está haciendo Israel en Gaza porque ellos están en Cisjordania, porque saben que ellos pueden ser una opción para llegar y gobernar a su pueblo, que también es su pueblo, pero no los eligieron a ellos para gobernar. Es un tema muy difícil porque los que ganan las elecciones reciben financiamiento de Irán, cometen actos terroristas como el de octubre, aunque ellos a nivel local, hay que entender también la otra parte de la moneda, se visualizan como un grupo político y como una milicia en defensa de la ocupación ilegal israelí, que también es real eso, que también existe, incluso declarado por Naciones Unidas. Entonces es un tema con un montón de nudos, es un tema muy complejo, pero efectivamente en una posible negociación después de la destrucción de Gaza, para que no se vea mal que Israel gobierne o controle la zona de la Franja de Gaza, pues pueden poner a los de Cisjordania, a la Autoridad Nacional Palestina o a todos esos grupos políticos a gobernar lo que quede de Gaza, la reconstrucción y de los pocos gazatíes que queden vivos. Me parece que esa declaración de esta persona me parece que es carroñera, porque más allá de sus diferencias con Gaza, que las debe haber, creo que él debería estar pensando en lo que está sufriendo su pueblo, no en qué se va a beneficiar. La Autoridad Nacional Palestina se está frotando las manos para poder gobernar entre las cenizas, y eso me parece deplorable. Bien, preguntarle por otra de las cosas que comentábamos al principio de este espacio, y es que Donald Trump ha pedido a Erdogan que deje de comprar petróleo ruso, pero eso sí, la India por su parte pide a Estados Unidos que le permita comprar a Irán y Venezuela para compensar. Por lo tanto, estamos ante un rediseño del mapa energético global y, sobre todo, si le permite, como pide la India, comprar a Irán y Venezuela, parece que Rusia seguiría teniendo el poder, pero por otra vía. Como lo ha hecho en los últimos años, los últimos 3 años. Recordemos que en los libros de historia que leamos en 20 años, en 30 o en 50, y cuando los grandes generales o los grandes analistas y estrategas analicen esta situación, esta guerra en Ucrania, uno de los puntos claves fundamentales a nivel estratégico va a ser la flota fantasma. Rusia encontró la forma de seguir vendiendo su gas por medio de terceros, porque pareciera increíble, pero no es tan fácil rastrear el origen de la mercancía de los buques, ya que llevan una bandera, el registro es de otro propietario, de otra nacionalidad. Entonces, pues Rusia hábilmente, conociendo su fortaleza marítima, conociendo la fuerza comercial que tiene, pero también con mucha inteligencia, pues lograron camuflar la venta del gas licuado por medio de banderas de otros países y siguieron alimentando las necesidades de muchos países, incluidos países de Europa, por cierto, que le siguen comprando por directo o por terceras vías. Y sí, Estados Unidos quiere una reconfiguración del mapa geoenergético porque ellos quieren ser los que vendan, pero son los que venden más caro y seguramente no se dan abasto ni tienen la capacidad para vender todo. Creo que esta situación puede desembocar en la gran, va a parecer hasta la gran broma de la historia. Estados Unidos vendiéndole gas a Europa, gas ruso a Europa. Podemos llegar a ese nivel, pero pues mientras todos ganen, mientras las calefacciones de Europa sigan prendidas, aunque paguen más dinero porque se las vende Estados Unidos, pero el gas sea ruso, todos contentos. También quería preguntarte, aparte de eso, Rusia, bueno, pues realiza maniobras con submarinos nucleares cerca de Japón estos días y vuelos de bombarderos estratégicos en el Pacífico. Por lo tanto, preguntarte, ¿está Moscú intentando abrir un segundo frente contra Estados Unidos, pero eso sí, ahora en Asia? Me parece que son movimientos de ajedrez para ir distrayendo la atención y los juguetes de Estados Unidos. Esto que se dio hace pocas horas, que ustedes lo anunciaron antes que cualquier otro medio, que los cazas de Estados Unidos escoltaron a los bombarderos rusos cerca, no en Alaska, pero cerca de
Alaska. Hay que explicarle al auditorio que esa zona de identificación son aguas internacionales, pero que son aguas ya muy cerca de aguas o aire o espacio aéreo internacional, que no estás invadiendo el espacio aéreo del vecino, pero estás muy cerca. Entonces estás tan cerca que hay un protocolo no homologado en el mundo, no es parte del derecho internacional, pero son valores entendidos entre los países, que si te acercas demasiado a mi frontera, tienes que identificarte, reportarte, decirme que estás acercándote a mi territorio. Y eso es desde los años 50 del siglo pasado, desde la Guerra Fría, sucede todo el tiempo. Y estoy seguro, Enrique, que esos bombarderos probablemente sí hicieron una comunicación con Estados Unidos con anticipación, pero hay que hacer noticia de algo porque a Europa le urge que su gente se preocupe por el tema de guerra. Entonces, algo que es un protocolo y que siempre ha sucedido, es como si tu vecino se acerca a tu banqueta, siendo público todavía ese espacio, y tú sales y le dices, ¿qué andas haciendo aquí tan cerca, vecino? Rusia, ¿qué es lo que hace históricamente? Acerca sus bombarderos para mandar un mensaje de que tienen la capacidad de volar bombarderos nucleares cerca o en sus fronteras, pero Estados Unidos lanza sus escoltas para decirle, tengo la capacidad de interceptarte antes de que entres a mis fronteras o a mi espacio aéreo. Es un protocolo o son operativos o circulaciones que siempre han existido desde hace 70 años, pero te digo, ahorita hay una necesidad, hay una ansia de Europa porque si llueve, Rusia tuvo la culpa de que llueva, tienen una ansia de convencer a la gente que no los está apoyando la ciudadanía, y yo creo que esa es la gran preocupación de Europa. No están convenciendo a la ciudadanía de que tienen que dejar su estado de bienestar social para invertirlo todo en armas que se las van a comprar a los que eran sus patrones en JP Morgan, en BlackRock o en la banca Rothschild. Uh-huh. Aparte de eso, permítame antes de que te haga una pregunta más, contar una última hora interesante, y es que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha criticado hace escasísimos minutos el discurso del presidente de la Autoridad Palestina, como ustedes saben, Mahmoud Abbas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha tenido lugar en el día de hoy, y ha añadido que Israel no será engañada. En una publicación en su cuenta de Twitter, Sa'ar afirma que, eso sí, que la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, perdió la Franja de Gaza ante Hamás en 2007 y subrayó que Abbas no cumple su compromiso de luchar contra el terrorismo, sino que lo alienta aún más, pagando salarios a los terroristas. Por lo tanto, Israel, que dice que no se cree el discurso que ha realizado en el día de hoy, como les decía, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en las Naciones Unidas. Bueno, pues sobre esta última hora te quiero preguntar, don Cristian, le quiero preguntar, parece que aquí discursos enfrentados, parece que Israel, aunque le digan que jamás no va a estar dentro del gobierno y sobre todo que van a entregar las armas, parece que no compran el discurso que ha realizado hoy Mahmoud Abbas en la ONU. No sé si esto distancia aún más las posibilidades de un acuerdo. No sé cómo lo ve usted. Por supuesto, Israel no ha hecho tanto gasto físico, tecnológico, militar, como para que llegue Mahmoud Abbas y se quiera quedar con el premio. Me parece que eso no va a suceder tampoco. Con este perfil de Israel, este perfil actual de Israel, en donde ya parece que no hay límites, parece que no hay fronteras para ellos, creo que van a tomar la Franja de Gaza. Sí me parece, Enrique, que se cometió un grave error de parte de la mayoría de los países, muchos países que siempre navegan en lo políticamente correcto, pero creo que el reconocimiento de Palestina, el cual creo que sí debe de llegar en algún momento, que haya una solución de los dos estados, es lo más racional, pero no en tiempos de guerra. No puedes hacer un reconocimiento de un estado en guerra que acaba de cometer aparte un acto terrorista brutal y vil contra ciudadanos, contra sociedad civil,
Y del otro lado tienes a un ejército poderosísimo aplastando también a la sociedad civil del otro lado de la franja de Gaza. Entonces creo que era el peor momento para que los estados se pusieran en una actitud de políticamente correctos, muchos de ellos ya respondiendo a las situaciones internas de sus países, y me refiero específicamente a los europeos, que tienen una presión musulmana ya a niveles graves, que están tomando las calles literalmente, y que están incluso, y lo vimos en muchas escenas del Reino Unido, tomando barrios completos en donde ni siquiera se les permite, o en España que no se les permite transitar a los españoles por sus propias calles, porque ya son barrios tomados por musulmanes. Entonces esta solución debe de llegar, pero debe de llegar en tiempos de paz, debe de llegar en un consenso internacional y no por decreto de algunos. Y lo que siempre voy a recordar y a recalcar es que Francia y el Reino Unido no deberían de opinar siquiera en esta situación, porque ellos en la Segunda Guerra Mundial fueron los que provocaron todo este conflicto, todos estos disturbios y todo este coraje y enemistad que tiene el mundo árabe con Israel y Israel con el mundo árabe, porque toman decisiones en un escritorio con un papel y una regla y piensan que dividir países, lo hicieron también en la India, recordemos, piensan que pueden repartirse los países, las poblaciones, las culturas, las religiones del mundo, nada más porque eran potencias, porque ahorita ya nadie los reconoce como potencias. Entonces, Keir Starmer y Emmanuel Macron deberían de pedirle perdón a la historia del mundo árabe, incluso de los israelíes, porque ningún favor les hicieron en inventarles un estado en medio del mundo árabe después de un conflicto mundial y sin garantías. Por último, don Cristian, ya preguntarle una última pregunta sobre el tema de Ucrania, y es que Rusia advierte, si la OTAN derriba un avión ruso, habrá guerra. ¿Es un farol? Lo que se pregunta mucha gente ahora. ¿Es un farol cuando dice eso Rusia o es una amenaza real que podría estar encima de la mesa? Es que Estados Unidos le está diciendo a Europa que si el bully del barrio lo molesta, lo golpee. Imagínate que Europa caiga en el error de hacer eso. No debe de suceder, no debe de suceder, porque tampoco Rusia creo que es irracional y no va a cometer un acto de agresividad hacia esos países de la OTAN. Tal vez la OTAN juntos con Estados Unidos sí pueden derrotar a Rusia, pero todo va a terminar en una guerra nuclear. Rusia no creo que tenga esa intención, por supuesto que son hábiles, que son inteligentes y que van a buscar ciertas provocaciones para sacar de su carril a los europeos, cosa que es muy fácil. Si un niño ruso va con un papalote y el papalote cruza un poquito del lado polaco, seguramente van a decir que es una declaración de intenciones o de guerra, pero realmente no creo que suceda, no debería suceder. Tal vez para calmar a sus aficionados, por decirlo así, a sus aficionados locales, pues que tiren un dron o dos de esos que no van armados ni tripulados y que parezca que se están defendiendo. Si Rusia quiere atacar un país de Europa e iniciar un conflicto global, porque ya no hay otro camino. Rusia no va a lanzar un dron que apenas te va a dañar una banqueta. Rusia te va a lanzar un misil táctico por lo menos a una ciudad importante, porque sabe que a partir de ahí es un punto de no retorno. Y lo mismo la Unión Europea tiene que pensarse, porque si se les ocurre tirar un avión que el ala derecha va de este lado de mi frontera y lo tiro por esa razón, creo que aquí debe de caber la prudencia, debe de caber la razón, el sentido común y medir las consecuencias de que por hacerse los valientes o los que están preparados para todo. Yo le preguntaría a los alemanes, por ejemplo, ¿con qué ejército van a pelear una guerra? ¿Con qué armas? Si Estados Unidos lo tiene literalmente pues invadidos de bases, pero no son de ellos, son de Estados Unidos.
no les permitieron después de la Segunda Guerra hacer un desarrollo armamentístico como el que tenían en la época nazi o en la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces, deben de pensarse más lo que hacen y lo que declaran, porque hoy en día no están en condiciones de enfrentar una guerra con Rusia, y el único que puede decidir lo que va a pasar, porque puede equilibrar las cosas de un lado o del otro, es Estados Unidos y es el presidente Trump. Y el perfil que ha demostrado en los últimos, no solamente los últimos meses de este mandato, sino en su primer mandato, es que su perfil no es bélico. El presidente Trump le tiene mucho amor a su familia y a sus negocios como para destruirlos con bombas. Si los europeos no, los líderes europeos me refiero, pues bueno, esa es una situación ya de ellos. ¿En dónde pasa la solución, Enrique? Con esto termino esta parte, de que los europeos tienen que despertar y tienen que cambiar a esos gobernantes que los están poniendo en riesgo, porque Ucrania ni es de la OTAN ni es de la Unión Europea, y solitos se fueron a meter en un campo enlodado, en un campo donde estaban cayendo balas y bombas y drones y misiles, pero nadie les llama. Bueno, pues don Cristian López, director del Centro de Estudios Geopolíticos EGEO, le agradezco enormemente su paso por Negocio Televisión y ese análisis tan detallado como siempre de la actualidad donde nos encontramos geopolíticamente actual. Bueno, pues muchas gracias y sobre todo, buen negocio. Gracias, buen negocio para todos. Que tenga buen día.